Evitepal, un gusto, sepan disculpar las dificultades de este imprevisto de la mamá de Cristina, pero creemos que no sea tampoco un imposible. Un saludo grande a cada uno, a cada una, pero estamos en comunicación. Gracias, Susana. Un abrazo. Saludos. Abrazo. Gracias. Cristina, ánimo. Chao, Dime. Susana. Voy a mutear a todos y se desmutea solamente Juan y en la medida que vayamos a hablar. Va a estar habilitado el chat durante todo el tiempo para que nos puedan hacer preguntas, comentarios. Muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo desde Lima, Perú. Soy miembro del Instituto de Estudios Sociales Cristianos. Gracias por la acogida a todos y también sean todos bienvenidos, bienvenidas. Esta mañana tenemos unas 2 horas muy intensas de estudio, de reflexión, en este marco de celebrar el año de la encíclica Fratelli Tutti. Ciertamente esta encíclica del Papa Francisco que ha tenido bastante impacto, sobre todo en nuestro continente, y en diversas ocasiones, en diversos congresos, se está estudiando. Y justamente uno de ellos es este encuentro que ha convocado ciertamente la Red LAPSI y Cevitepal. La semana pasada tuvimos unas 2 ponencias muy interesantes desde Argentina, Eloy Meaya y Jorge Benedetti, y hoy día estamos con la presencia de 2 amigos, desde Honduras, Eduardo Ramos, y desde Uruguay, Sandra Olivera y Miguel González. Paso a presentar al primer expositor, que tendrá un tiempo de 35 minutos. Eduardo, harás todo lo posible, porque luego tenemos también de repente un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, permítame presentarte, Eduardo, te conozco, muchas gracias por verte nuevamente aquí. Nos apoyaste en Perú en un curso y ahora pues tenemos la ocasión de vernos otra vez. Gracias, Eduardo Ramos es contador público y diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, es coordinador académico del Instituto Hondureño de Doctrina Social Cristiana, conocida como IDOSOC. Asimismo, con un servicio muy importante en los medios católicos de la arquidiócesis, donde procede, ¿no? Tanto en periódicos, en la televisión, en la radio, como en noticieros propios de la doctrina social de la Iglesia en Honduras. Él es laico y bueno, creo que es suficiente con eso porque si no nos vamos a pasar el tiempo. Eduardo, bienvenido, te acogemos todos con este espíritu latinoamericano y te dejo la palabra. Adelante, Eduardo. Un abrazo a todos, muchas gracias. Para mí pues y para el Instituto Hondureño es un honor estar con todos ustedes. A varios ya los conocemos, a otros los vendremos conociendo con el tiempo. El pensamiento social siempre nos atrae y nos hace entrar en un contexto siempre de hermandad y fraternidad, y Fratelli Tutti es eso también hoy. Nos viene a recordar eso. Voy a poner ya directamente la pantalla porque ya vi que el tiempo apremia. Entonces vamos a ir avanzando un poco. Dame un segundito. Trataremos de hablar durante este tiempo. La verdad que este tema, el encuentro y el desencuentro con las migraciones, es un tema bastante árido, bastante fuerte. Creo que es una realidad latente no solo a nivel latinoamericano, es un problema global fuerte. Fratelli Tutti pues definitivamente nos llama a encontrarnos con todos los seres humanos, a poder compartir y quizás trate de esbozar un poco toda esta realidad, primero tal vez a nivel global, luego pues nos vendremos un poco a lo que es Latinoamérica y hablaremos más que todo de esta realidad tan fuerte que es las migraciones forzadas. Este es un tema que creo que lo estamos viviendo en todos nuestros países a nivel de Latinoamérica y el mundo. Creo que es un tema que lastimosamente no podríamos tocar en 35 minutos toda la problemática que tiene, toda la singularidad y la pluralidad también que tiene al mismo tiempo, porque vemos las migraciones, pero muchas veces
quizás desde nuestro nicho, las vemos desde un punto de vista tal vez personal, o quizás ni siquiera las vemos. Y aquí es muy importante tener claro que la migración siempre se basan en un derecho, es un derecho humano del poder migrar, pero como decía al inicio, hay diferentes formas de migrar. Muchos pues migran de forma legal, por estudios, por buscar nuevos trabajos, van con visa y todo, pero también está con la contraparte, que son aquellos que buscan salir adelante buscando su propia realidad o saliendo de su propia realidad para encontrar algo nuevo. Al final, esto pues nos dejan más preguntas que respuestas, porque podríamos decir en algún momento, ¿será necesario migrar? ¿Deberíamos migrar o deberíamos de enraizarnos en donde estamos hoy? ¿O por qué realmente estamos migrando tanto? ¿Por qué estamos volviendo quizá a nuestras raíces de querer abarcar más lugares o conocer o cambiar también nuestra historia? Porque incluso en nuestro propio entorno, en nuestro país, viajamos del pueblo a la ciudad a estudiar muchos y viceversa. Y luego quizá muchos no regresan, sino que buscan aún así irse más lejos. Entonces tenemos claro que la migración siempre es un derecho humano. Es una necesidad también de sentirnos libres, ¿verdad? Pero volviendo a este tema de las migraciones, es algo que nosotros debemos tener claro que hay migraciones forzadas. ¿Qué es una migración forzada? Pues es el movimiento de la población fuera de su lugar de origen o donde reside habitualmente por carácter ya sea temporal, permanente y por lo general siempre es a gran escala. Estas migraciones forzadas y a partir de estos últimos años las hemos visto o las hemos logrado conocer de una manera terrible, por así decirlo. Aquí pues yo recordaba un poco las situaciones del Mediterráneo en Europa. ¿Cuántos muertos han habido por las migraciones, por la no buena acogida, por la falta de políticas, falta de realidades que veremos más adelante, falta de futuro, falta de tantas necesidades que buscan en otros lados? Y esto pues lastimosamente nos hace salir de donde quizá podríamos decir que es nuestro entorno o donde hemos crecido, que lastimosamente terminamos dejando el lugar donde hemos estado. Entonces, a veces esto se convierte en un carácter involuntario. Muchos no quieren migrar, pero tienen que hacerlo. Es decir, se vuelven motivados por una presión, por una amenaza o por factores que aisladamente o en conjunto agrede a su propio núcleo familiar y uno de ellos decide emigrar. Y esto no es algo nuevo, como lo decía, esto desde tiempos bíblicos siempre ha sido enmarcado, ¿verdad? Lo que es las migraciones. El Santo Padre, pues, tanto en Fratelli Tutti como desde su inicio de pontificado nos ha hablado mucho de los derechos de los humanos, que no necesariamente los derechos humanos se violan mediante ciertos puntos, sino que no por el terrorismo, la represión, sino que también por la existencia de condiciones de extrema pobreza o estructuras económicas que vemos que no ayudan a desarrollar a la persona como tal, a una familia, porque a veces muchos tal vez tienen la oportunidad de estudiar, pero no tienen dónde desarrollar su trabajo, su profesión, no tienen dónde poder hacer más o mejorar su ciclo de vida, bueno, no pueden realmente hacer absolutamente nada básicamente. Entonces la iglesia peregrina reconoce que este es un derecho. Cada persona, cada vida, dentro de su propia dignidad puede desarrollarse de forma familiar y comunitaria. Debería ser el Estado el que está vigilante de esto, ¿verdad? Pero vemos que las políticas no van desarrolladas a esto, sino que hay intereses mezquinos, hay intereses propios. Entonces, al final, ¿qué es lo que logramos ver? Que no hay un trabajo digno, no hay trabajos estables, no hay buenas retribuciones, no hay salud, no hay educación, no hay vivienda. Entonces, todas estas cosas que provocan una presión a este núcleo familiar o a una persona para poder salir o querer salir aunque no quiera, ¿verdad? Se vuelve algo ya obligatorio, se vuelve una necesidad de buscar cómo desarrollar. Entonces, también Fratelli Tutti es todo esto.
Fratelli Tutti viene, quizá muchos hasta desconozcamos todo el documento, pero viene a hablarnos de esta realidad también. Y el Santo Padre lo ha mencionado tanto esto. Ha estado presente siempre en todas estas situaciones de los derechos del migrante y derechos que al final se pierden entre fronteras, incluso se pierde. O solo con el hecho de iniciar el proceso de querer migrar, hay agresiones, hay discriminación. Y el Santo Padre siempre nos manda a ver las periferias y usualmente los que migran son los de las periferias. En un momento incluso en las parroquias creo que nos ocurre que hay visitadores que por algún momento se enteran de que ya cierta población ya no está ahí porque han buscado irse a otro lugar. Y eso pasa constantemente, pero como últimamente lo estamos viendo tan arraigado, ahora estamos viendo una realidad que quizá antes la veíamos aislada. Tal vez alguien nos comentaba nada más. Fulano se fue, sutano se fue también, pero todo esto ha venido cambiando durante este tiempo. ¿Cuál es nuestra realidad hoy entonces? Las condiciones realmente no son las más adecuadas. Vemos la obligación de las personas, como ya lo decía, de querer superarse, hallándose en la vergonzosa y dolorosa necesidad de tener que abandonar sus familias. ¿Cuántas familias destruidas tenemos hoy? Esta es una figura que ya es casi normal a nivel de México, de Estados Unidos, donde podemos ver cuántos conciudadanos de toda Latinoamérica se reúnen para hacerle frente a la famosa bestia, a lo que es este tren para poder emigrar, para poder salir, para encontrarse con una realidad diferente, pero al final ahora han nacido también otro tipo de vandalismo dentro de ellos mismos, nuevas maras. Antes se hablaba de los Z, ahora hay otros que también no solo tratan de alcanzarle y de destruirle, sino que también de negociar sus partes, negociar sus órganos. Hablábamos antes de la trata de personas, que también influye mucho en esto. Entonces todo esto nos genera también una situación de miedo, de temores, que también lo veremos. Hay ejemplos claros, como les decía en las escrituras. Recuerden que Moisés se maravilló al ver la visión de Dios y acercarse a la mirada, se dejó oír, dice la voz del Señor, y le pide al mismo Moisés que saque a su pueblo. Esto está en Éxodo, esta es una realidad. Y recuerden todo lo que este pueblo le tocó vivir en medio del desierto. Entonces, lastimosamente es algo que, ¿y por qué es la salida de este pueblo? O sea, volvemos a la misma tiranía de los faraones de aquel tiempo. También tenemos faraones hoy. O sea que al final nos damos cuenta que los tiempos no han variado mucho, solo que han cambiado las condiciones de cómo lo vemos ahora. Esto lo vemos relatado en un hecho bíblico, pero es un suceso que también cambió la historia. Cuando Egipto pues también subyugaba al pueblo, a los que tenía trabajando, a los que eran esclavos en aquel momento, todo un pueblo, ¿verdad? Entonces se inicia también este éxodo y eso lo vemos en las escrituras. O sea que no es algo que nosotros podamos creer que ha cambiado. La complejidad, pues, como lo decíamos, de los diversos flujos migratorios en el mundo es evidente, ¿verdad? Tanto para América Latina, para Europa, para África, para todas partes del mundo, vemos todas estas movilizaciones, ¿verdad? En todo lugar que podamos ver, hay movilizaciones, pero detrás de estas movilizaciones siempre hay causas de violencia diversa. Muchas situaciones de los gobiernos empujan a millones de personas a dejar sus comunidades, su familia, a internarse en lugares desconocidos. Veíamos en la figura anterior que están en una vía de tren. Ahí no hay nada, no hay posibilidades de poder salir y aún así se atreven a ir. O sea que hay lugares inhóspitos que inician camino. ¿Cuántos se quedan varados en fronteras, en desiertos? Y esto hablando solo del sueño americano. Hablando solo del sueño americano, podríamos hablar de muchas realidades. Los muchos que quedan en el mar, varados, que logran llegar a una playa, tal vez algunos, y que son mal atendidos y luego son deportados, devueltos,
Entonces también estas son las realidades que estamos viviendo. ¿Y cuál es la causa entonces de estas migraciones forzadas? Al final, ¿será el tener o no tener? ¿Será la cantidad de dinero? Pues la CEPAL también considera que en América Latina se caracteriza por tener altos niveles de desigualdad. La desigualdad la vemos no solo en las figuras de una comunidad en sí, sino en todas partes. Recordemos que en 1891 Rerum Novarum también nos hablaba de estas situaciones de las clases sociales. Ahora tenemos tantas infinidades de clases sociales que hay brechas que no se pueden llegar, brechas pero inmensas. Ya antes solo había una clase, alta y baja. Ahora hemos también hasta esas las hemos convertido en otros niveles. Hay niveles de pobreza increíble y niveles de riqueza también estratosféricos, que también eso nos generan brechas de logros, oportunidades que ya no se pueden tener. Hay brechas en empleo, brechas en educación, brechas en salud. ¿Quién puede pagar la salud? ¿Quién puede pagar la educación? Y todos estos son elementos de causa de migración forzada, ¿verdad? Este organismo de la CEPAL considera que el crecimiento con igualdad, la integración de la región y el tema de migración son prioritarios para América Latina. Escuchábamos la semana pasada por nuestros colegas Jorge Benedetti, Eloy, donde hablaban de esta necesidad de la integración. Pero increíblemente, siendo Latinoamérica un país con tantas cosas en común, que podríamos hoy perfectamente decir que podríamos generar una alianza, una integración, podríamos ser un país completamente grande, con muchas riquezas, porque las tenemos, pero imagínense cuántos países o cuántas realidades externas han provocado que nosotros mismos generemos pelea, pleitos entre nosotros, y esto nos obligue, más bien, en vez de ser amigos o ayudarnos, más bien nos destruimos entre nosotros mismos. Entonces, esto es bien importante, la integración, un tema que ojalá que hayamos podido entender la semana pasada en las disertaciones, donde si vimos ese fue el centro, poder darnos cuenta que es sumamente necesaria la integración para poder dejar de generar estas migraciones forzadas hacia otros lugares, que más bien nosotros mismos generemos un entorno de ayuda, y donde estas brechas que hoy destruyen la familia, pues puedan cambiar. O sea que en cierto punto debemos de analizar todo lo relacionado con las migraciones. Es cierto, siempre ha sido una tarea difícil, porque el migrar no es fácil. Principalmente en los últimos 5 años hemos tenido ataques de toda clase. Ha sido difícil. O sea que la situación esta en realidad se vuelve más compleja. Hablar de causas, de consecuencias de la migración. Imagínense que el tema de nosotros es la acogida y la no acogida. Y realmente lo que vemos que siempre lo que más abunda es la no acogida, el no apoyarnos entre nosotros. O sea que esto al final se ha vuelto todavía, como les decía, algo complejo, de causas, de consecuencias de la inmigración, una vez que hay una gran mezcla de intereses y juegos políticos y económicos alrededor de este tema. Lo hemos politizado. E incluso nosotros hemos caído en este juego de politizar las cosas. Y además, la parte que ha cambiado bastante todo esto es la pandemia. Ha creado otros escenarios que no se visualizaban anteriormente. Hay temores y marginaciones más marcadas. Antes había apoyo bastante para lo que era el migrante en la carretera. Ahora hay mucho temor. Hay mucho temor. ¿Por qué? Porque ahora da miedo también enfermarse. Entonces, ¿cuál ha sido en este otro eje de ideas la respuesta de los gobiernos y la sociedad a los migrantes? Hemos visto un poco la idea global anteriormente, que era lo que está ocurriendo en todo nuestro entorno mundial y latinoamericano. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos? Bueno, es cierto que la emigración a nivel mundial aumenta, porque la pobreza y la violencia también aumenta, se está volviendo más perpetua, y algo más complicado, lo que es la corrupción, la impunidad, el egoísmo. Cada vez menos personas tienen acceso a una vida digna, que es el fin fundamental de la iglesia y de los principios de la doctrina social de la iglesia. Que la familia pueda tener una vida digna, que cada persona pueda recuperar su dignidad humana. Pero todas estas, con estas migraciones,
los gobiernos lo que hacen más bien es tratar de salvaguardar ellos su propio interés personal, pero no ayudan a poder generar vidas dignas. Es cierto, quizá hay muchos países que están tratando de hacer su parte, pero los esfuerzos son mínimos. En sí, la respuesta de los gobiernos, si nosotros vemos, hay figuras que ahora nos llaman mucho la atención. Antes usualmente el que emigraba era el cabeza de familia, el del hogar. Ahora estamos viendo familias completas que están emigrando. ¿Y qué está ocurriendo? Ahora hay cárceles donde dividen a las familias. O sea que hay expulsados, hay muchos que están pidiendo exilio. ¿Cuántos exiliados hay que están pidiendo asilo en muchos países? Y esto no está haciendo tampoco respuesta, son respuestas a largo plazo. Entonces vemos que este desplazamiento masivo y forzado puede ser señalado como un flagelo que afecta más y que de forma continua e histórico a Latinoamérica y al mundo. O sea que tenemos un trabajo por delante muy fuerte. Por eso les decía al inicio, hablar de este tema es un tema bastante árido, un tema que todavía hoy tenemos que buscarle salidas fraternas, salidas que puedan ayudar a los demás, pensar en nuevas políticas, que lo veremos un poquito más adelante. Bueno, la sociedad y el proceso migratorio, como lo decía, yo puedo hablar de un hecho concreto aquí en Honduras. El 13 de octubre del 2018, en San Pedro Sula, Honduras, fue una noticia mundial. Una caravana de migrantes que salía rumbo a Estados Unidos, donde se han reunido gente del cono norte, de Centroamérica, de Nicaragua y de otros países, incluso Haití, que tenían como meta llegar a Estados Unidos. Esto fue algo sonadísimo en toda Latinoamérica y en el mundo. Y generó muchas dudas de qué era lo que estaban haciendo también los países, la sociedad como tal. Hubo una represión terrible hacia ellos. Y son centroamericanos y latinoamericanos en sí que buscaban mejorar, salir de una realidad que hoy estaban viviendo. Y se unieron en un solo camino. ¿Por qué hicieron esto? Muchas preguntas vienen, pero lo hacían por seguridad, por andar juntos, para evitar el ataque. Si ustedes se fijan, la naturaleza tiene este mismo fin. Ustedes ven en el mar, hay cardúmenes de animales, de peces, que prefieren estar juntos para poder defenderse. Y esto también, si ustedes lo ven, es una forma también. Obviamente hubieron un montón de pensamientos, de gente, de ideologías, que dijeron que esto eran caravanas armadas. Pues podría serlo, pero imagínense que a ciegas nosotros en nuestros países, cada uno si lo pensamos, ¿cuántos de nuestros compatriotas salen a diario? Y si los ponemos juntos, ¿no también se convierten en una caravana de migrantes? Y estos se unen para buscar seguridad ante los peligros de ser secuestrados. Antes solo eran secuestrados y se liberaban un poco con el dinero que llevaban. Ahora los secuestran y piden a los familiares que se paguen. Además de eso, muchos desaparecen y terminan algunos golpeados, otros muertos, otros sin sus órganos vitales. O sea que esto es algo serio. Esto es dantesco lo que estamos viviendo hoy. O sea que hasta se han perdido las muestras de solidaridad, aunque sí hay muchos. Podemos hablar de las mujeres en México que ayudan y cada uno en su país podría decir. Podríamos hablar de los centros de escucha, de los centros de acogida de la iglesia. Hay tantas realidades que también son positivas, pero dentro de lo positivo queda mínimo con relación a toda esta masa que vemos en el mundo. Sin embargo, estas migraciones forzadas tienen origen, o sea, que era lo que hablábamos anteriormente. ¿Por qué migrar? ¿Por qué las personas huyen de sus países? Hoy son preguntas que nos deberíamos de hacer cada uno de nosotros, porque estamos llamados como bautizados a hacer un cambio también en todo esto. Entonces, ¿qué está pasando en Latinoamérica y el mundo? O sea, existe una serie de sentimientos encontrados en la mayoría de los latinoamericanos y el mundo, tanto de los que van como de los que somos espectadores. Muchos solo vemos que se fue fulano, se fue sutano. ¿Cuántos deciden emprender este viaje? Y las muestras de solidaridad, es cierto, son latentes, pero también hay mucho desprecio.
hay mucha marginación. Hoy también el Santo Padre lo decía, que estos son los nuevos marginados, los que ahora también queremos descartarlos. Y este es un tema que poco o nada se comenta en el gobierno. Porque, por ejemplo, aquí en el Cono Norte, cuando ocurrió estas migraciones, nadie sabía qué hacer. Ningún país reclamaba, ni el país que tenía la mayor cantidad, y lo digo por mi país, la mayor cantidad de migrantes, no hizo nada. Ni siquiera buscó una forma de cómo ayudarle, más bien trató de reprimirlos a que no salieran. Y empezaron a cerrarse fronteras, que es un tema que también que veremos después. Bien, otras causas que no podemos dejar de señalar de forma puntual son también algunas respuestas al por qué migran, por qué estamos migrando, por qué muchos quisiéramos irnos de donde hemos nacido, dejar incluso a nuestros parientes más cercanos, olvidarnos del amor fraterno de nuestros familiares, nuestros padres. Muchos se van y no vuelven a ver a sus familias, por una o por otra razón, ya sea porque no lo logran, ya sea porque perecen. O sea, hay muchos incluso que no saben dónde están. Y hay muchas realidades de apoyo que buscan cada año hacer estas caravanas de búsqueda. Caravanas de búsqueda. Las hermanas escalabrinianas de Brasil han apoyado increíblemente a toda Latinoamérica con estos procesos de caravanas de búsqueda para poder, podríamos decir, ayudar un poco a esta realidad que hoy vivimos. ¿Cuál es una de estas? El miedo. Miedo de la indiferencia, del diferente, miedo del pobre, miedo del migrante, del refugiado, del desplazado, miedo a no ser amado, miedo a ser rechazado, a ser excluido, criminalizado, miedo de ser detenido, deportado, de morir. Y esto, hermanos, quieras o no, es una realidad que vivimos en cada lugar, porque mucha gente tiene miedo a ser incluso diferente y prefiere irse para que no lo ataquen o no lo provoquen. Y esto realmente también nos deja ver que Jesús siempre, pues también va a estar con nosotros. Él dice que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero nos falta también transmitir esta evangelización, no solo con lírica, no solo con lecturas, sino también con acciones, acciones concretas que nos ayuden a quitarle el miedo a todas estas personas que hoy quieren migrar. La violencia causada por el narcotráfico, por las maras, por las pandillas, esto es determinante en la decisión de emigrar. En nuestras periferias, ¿cuántas personas encontramos hoy que viven en medio de esto, de la extorsión? Usted quiere ser emprendedor, quiere decir, bueno, yo puedo salir adelante en mi país y trata de ser emprendedor, empieza a encontrarse con las extorsiones. Se empieza a llamar con las famosas llamadas impuestos de guerra, donde le llaman a su teléfono y le dicen, hoy voy a pasar por tanto dinero, lo tenga o no lo tenga. Si no lo tienes, va a perder la vida algún familiar tuyo. Todo eso es parte de esta violencia. Todo y cualquier persona puede ser extorsionada, o sea que estamos con un temor terrible a ser perseguidos por las maras, por las pandillas. Los pequeños comerciantes, como lo decían, ahora tienen un miedo y prefieren emigrar. ¿Cuántos policías corruptos, grandes empresarios, abogados? O sea, hay tantos funcionarios del Poder Judicial que están comprados, que aunque uno tenga todas las pruebas, hay pocas posibilidades de que haya justicia. Entonces, esta violencia también nos obliga a generar estas salidas tan repentinas en ciertos casos, que hoy por hoy podemos ver a un grupo de familias queriendo trabajar y mañana ya no están. Han preferido irse. ¿Cuántas casas quedan perdidas porque una mara dice, o una pandilla, esta casa va a ser mía y los demás se van? La pobreza, una de las limitantes que ha sido de toda la vida. Nuestro Señor Jesucristo decía, los pobres los tendrán siempre. Creo que ayer lo mencionaba el Santo Padre en Asís, volver a retomar esto de los pobres. Es algo que lastimosamente vivimos en toda Latinoamérica y en todo el mundo. O sea, la situación de insalubridad, de hambre, falta de educación, de vestuarios, trabajo digno. Todo esto son limitantes económicas que provocan que esta gente también quiera irse. O sea, el Estado para combatir este problema fundamental hace que nos veamos enfrentados en nuestro diario vivir
con migraciones permanentes de nuestros connacionales hacia otros países. ¿Por qué? Porque la pobreza continúa. Si vemos, yo pude haber puesto hoy un montón de gráficas para medir la pobreza, pero yo creo que volveríamos a caer en un juego de números. Y esto de hablar de la migración, hablar de la realidad, no es de números, es de actuar. Yo creo que cada uno en nuestro entorno podemos ver y vemos una realidad que nos cambia los esquemas. La impunidad y la corrupción es otro tema fuerte que nos obliga incluso a no querer tomar en cuenta a los gobernantes, a los políticos de carrera, porque hay políticos de carrera ahora que tienen 30, 40 años en un puesto y que no hacen nada, más que vivir de esto. Entonces, la obtención de las enormes riquezas por parte de los funcionarios y empleados públicos provoca un resentimiento en todas las personas, en todos los que trabajan, en los desposeídos, que vemos a diario nuevos ricos, a diario. Vemos nuevos ricos que uno se pregunta, ¿y cómo este nuevo político está llevando su campaña? ¿De dónde sacó dinero? Se lucran de estos dineros que nos meten ideas falsas, nos engañan con ideas para poder solucionar problemas que al final ni siquiera vuelven a tomar, solo en campaña. Entonces, esta también es otra realidad, la impunidad y la corrupción, y a esto si le sumamos el narcotráfico que está viviendo en muchos gobiernos, narcoestados que son llamados ahora, implicaciones de altos funcionarios de cada estado en cuestiones de lo que es narcotráfico, venta de droga. En mi país pues ha sido sonada la situación de nuestro actual presidente, que también hay muchas dudas en relación a esto, de cómo pudo ejercer 2 periodos si nuestro país no lo permite. Su hermano está preso en Estados Unidos, su hermana murió, o sea, hay un montón de cosas cercanos a él, que estas realidades también ahora son difíciles de decir, porque hay temores de que puedan haber represalias por todas estas cosas que se dicen. Pero eso es parte de esta realidad. Los temores, vivimos con miedo, por eso queremos irnos. Uno busca lugares donde dice, yo quiero irme a vivir ahí mejor, porque todo esto nos da miedo. La militarización, tenemos experiencia clara que la militarización no es una respuesta, ni para creer que se va a solventar un problema social. Eso más bien genera más miedo en la comunidad. Y esto, lastimosamente también, nos damos cuenta que varios de los que andan ahí militarizados o vestidos de militares no lo son. Y más bien empezamos a ver asesinatos que también nos atemorizan. Entonces esto trae consigo problemas exagerados, gastos de dinero público, miedo de la población, violación sistemática de los derechos humanos. ¿Cuántos golpes hemos visto? ¿Cuántas agresiones? Creo que Chile hemos visto también esta realidad que fue terrible el año pasado, que nos marcaba y nos ponía a pensar realmente cómo estamos viviendo toda esta situación. En Honduras hemos visto también eso, en Guatemala, en México. Podría mencionar todos los países de Latinoamérica y todos tenemos un ejemplo. Perú con su situación. O sea que tenemos tantas cosas. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A que nuestros países, nuestros políticos generen una política sostenida de acogida plena, porque al final estamos marcando a todos estos que migran. O sea que para agravar la situación de vulnerabilidad y precariedad, las personas migrantes en décadas reciben diversos diversos gobiernos de la región. Hemos visto que han venido implementando de manera progresiva, pero consistente, políticas que más bien están encaminadas a restringir este derecho de circulación. En las fronteras ahora vemos militarizados, vemos cuántos gobiernos ahora prefieren meter presos a estos migrantes que van pasando, los dividen para generar más miedo. Hemos visto niños separados de sus padres. O sea, esto es terrible, es terrible. Los derechos humanos, algunos se proyectan, pero otros también se confabulan con estas realidades. O sea que las políticas actuales, aunadas a otras políticas que ya tenemos de contención de migratorios, han cambiado toda nuestra historia de querer vivir, de querer mejorar. Y yo mencionaba un poco lo que es este sueño americano en cuanto al cono norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador,
se han implementado medidas de solicitar visas a nacionales. Nicaragua cuesta a veces entrar. Hay países que han venido más bien tratando de limitar de alguna forma esta locomoción, que debería ser más bien, así como los tratados de libre comercio que tenemos, debería también haber acceso. Si hay tratados de libre comercio, deberíamos también tener alternativas para el libre circulación y poder ejercer mejor los trabajos y generar centros de trabajo. Otro fenómeno muy importante es que, ya lo mencionaba, el de los niños y niñas adolescentes que migran de Centroamérica, de Latinoamérica. Con esto de la pandemia vimos muchos niños que se quedaron sin hogares y decidieron migrar hacia Norteamérica. O sea que esto realmente hoy nos debería de poner en duda, en temores, en una capacidad de querer cambiar, de querer mejorar. Yo sé que el tiempo nos va a premiar y posiblemente no podamos llegar, pero las políticas actuales, las redadas masivas contra indocumentados, aquí yo mencionaba lo que ocurrió con Trump, donde él también hizo todas estas redadas en lugares donde gente ya estaba trabajando incluso, pero no tenían sus documentos y eran forzados a ser deportados, encarcelados primero y luego deportados. Entonces esto crea crisis humanitarias de la niñez. Imagínense ver niños migrando, muriendo. O sea, es algo terrible realmente lo que está pasando. Y estas políticas actuales lo que genera más bien es más riesgo. ¿Cuántos deportados tenemos hoy en cada uno de los países, tanto de Latinoamérica, de Europa, del mundo? Hay deportaciones a diario y suman cantidades increíbles. Hay flujos de personas que regresan con más problemas de los que tenían, porque recordemos que muchos se endeudan, pagan a un coyote para poder salir, para que, según ellos, sentirse seguros y poder viajar, y más bien pagan su destrucción, porque algunos los dejan botados, algunos los dejan, los venden incluso. O sea que hay un montón de realidades que no generan políticas de ayuda, políticas que podamos decir hoy, una política pública pertinente para mitigar todo este impacto de retorno forzado, porque también es forzado el retorno, y la atención a los deportados. No hay una atención a los deportados. Entonces esto también es muy importante, que nuestros políticos paren estas deportaciones, busquen una forma de ayudar, porque al final, si pensamos en voz alta, la mayoría de los migrantes son los que generan desarrollo en los países de Estados Unidos. Su desarrollo mayor es por los mismos migrantes. Hablando solo de Estados Unidos, podemos hablar de Latinoamérica. Y hoy un tema más fuerte, que es la pandemia. ¿Qué están haciendo los países de América Latina con los migrantes para apoyarles durante esta pandemia? Porque están los migrantes y el COVID. O sea que Latinoamérica, contrariamente, las interpretaciones iniciales que señalaban que el COVID iba a poder tal vez igualar o calmar un poco esto, la realidad demostrada es otra. Este virus ha afectado de manera desproporcional a todas las poblaciones más vulnerables. Y estas poblaciones vulnerables, recordemos que como son migrantes, andan caminando entre países, y esto a ellos les ha generado muchos problemas, porque no han tenido la posibilidad de tener toda esta bioseguridad que ahora andamos. Cada uno ahora anda una mascarilla, anda su gel, anda su alcohol, y con eso pues previene, pero muchos migrantes no tienen acceso a eso. El BID ha mencionado mucho esta situación. Yo quise traer un poco de estos comentarios. Antes de la llegada del coronavirus, toda esta región ya estaba atravesando una crisis migratoria terrible, potenciada por un éxodo en Venezuela desde el 2015. Más de 5 millones de venezolanos han salido de su país, más de 4 millones residen en países de América Latina, en el Caribe. No son los únicos, también hay una población en Belice, son inmigrantes de América Central. En los últimos 10 años también en Chile ha otorgado alrededor de 275,000 visas a migrantes haitianos, y Haití están más con la situación política que están viviendo, están saliendo increíblemente para toda Latinoamérica. Desde el banco, el BID ha llegado a hablar de este virus que preocupa particularmente, ya que en este contexto la vulnerabilidad que sufren
los migrantes forzados se acentúan dramáticamente. O sea que los factores que incrementan su situación de vulnerabilidad son, por ejemplo, las cierres de las fronteras. Representan varios retos. Aumenta el aumento de la migración clandestina. O sea, buscan lugares ciegos, puntos ciegos, donde se ponen en mayor riesgo. Y hay un tráfico mayor de personas. La inmovilización de los migrantes en tránsito, que no tienen dónde quedarse. Muchos terminan en las calles. Dicen paralizan la economía fronteriza porque obviamente son caravanas grandes y terminan tirados en medio tal vez de las calles, cansados algunos, sin forma de cómo poder comer, agotados, sin zapatos porque van tal vez con uno y son caminatas grandes. Entonces, algunos prefieren regresarse, pero también es difícil el retorno ante esta crisis generada por el COVID. Hay los medios de confinamiento doméstico, sabemos que son difíciles de practicar para los migrantes porque no tienen una vivienda, no tienen dónde quedarse, no tienen un domicilio fijo. En el anuario del 2019 del Servicio Jesuita, en Chile el 18% de los migrantes viven en condiciones de hacinamiento. En Perú, esta cifra asciende al 57%, según la encuesta dirigida a la población venezolana que reside en ese país, Perú. Las medidas de prevención son difíciles de practicar por los migrantes sin acceso a productos de aseo ni agua potable, ya lo mencionamos. Y otra cosa que también influye bastante, los migrantes irregulares tienen miedo a acercarse a los centros de salud porque saben que si se acercan a los centros de salud tienen miedo a que sean deportados. O sea que aunque tengan síntomas, prefieren no acercarse. Recuerden todo lo que han arriesgado para lograr salir. Entonces, podríamos decir 1000 conclusiones, pero para ir cerrando, la situación que vivimos hoy en día es inédita. Las migraciones se enfrentan a desafíos inimaginables para los cuales es importante identificar y adoptar ideas innovadoras para que nadie quede atrás. O sea, esto es importante que vayamos al ritmo, como dice el Santo Padre, del más lento. Los países receptores de migrantes, estas migraciones repentinas, porque la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo se están convirtiendo ahora en receptores de migrantes. Antes se podría marcar y decía, no, este país es receptor, este país, el mismo Estados Unidos internamente está teniendo, Europa, están migrando muchos, hay situaciones terribles, África, todos los países, podríamos hablar de todos los continentes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estos países receptores o por donde pasan se pongan de acuerdo para de todas estas lecciones aprendidas generar nuevas políticas con el objetivo de enfrentar este nuevo reto de manera conjunta. Ya basta, creo, de que tratemos de salir por cada uno, por poquitos. Yo creo que es importante esta unión. Los países deben generar frutos de diálogo, explorar temáticas, la migración y el empleo, coordinación de diferentes niveles gubernamentales, de la agenda migratoria, el uso de nuevas tecnologías para monitoreo de la migración e implementar políticas más focalizadas, no de destrucción, no de ataque, no de represión, sino que de ayuda, de solidaridad. Recordemos que también existe la subsidiariedad. Oye, ellos ya llegaron hasta cierto punto. Hay que ser un país subsidiario, hay que ser también personas subsidiarias. Yo quiero darle las gracias por este tiempo que me han permitido de dar este tema. Sé que nos quedamos cortos, pero hay muchas cosas que decir. Bien. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante reflexión de un tema tan importante y que el Papa Francisco lo trate en Fratelli Tutti. Muchas gracias. Y quédate con nosotros porque luego para todos vamos a tener un bloque de preguntas por el chat. Les invito a ir escribiendo sobre este tema migratorio que tanta importancia tiene para nuestro continente, también América Latina. Muy bien, continuamos con esta segunda exposición. Son 2 personas invitadas desde Uruguay, nos van a acompañar. Ella es María Sandra Olivera y Miguel González Bocague. Permítanme presentarles brevemente, ya que cada uno puede tener 20 minutos, entre los dos hacemos 40 minutos, ¿de acuerdo? Muy bien. María Sandra Olivera es
laica, integrante del Consejo de Administración de CEDU, ACNUR, en presentación del Arzobispo de Montevideo de la Iglesia Católica desde el año 2011. Ella es licenciada en Ciencias Teológicas, también por la Facultad de Teología de Uruguay, Monseñor Mariano Soler, y también con una tesis de maestría en Teología. Diplomado en Educación en Derechos Humanos por el Instituto Superior Salesiano, realizado en el 2010. Integrante del Consejo Ejecutivo de Cáritas desde el 2010 al 2020, y también es integrante del Consejo Académico CEDISOC. Junto con Miguel González, CEDISOC es el Centro de Estudio y Difusión de la Doctrina Cristiana. Es profesora del Instituto Arquidiocesano de Formación desde el 2017 a la fecha. Y con nosotros también Miguel González Bocaje, porque les presentamos a los dos, me permites, Miguel. Él es laico, abogado, profesor universitario y jubilado e integrante también de CEDISOC, que repito, para que no nos quede como un acrónimo nada más, es el Centro de Estudio y Difusión de la Doctrina Social Cristiana en Uruguay. Bueno, a ambos les damos la bienvenida. Nos damos todos la bienvenida, por supuesto, estamos todos coorganizadores, ¿ya? Y pues por unos 20 minutos cada uno, y pues tienen la palabra. Adelante, María Sandra y Miguel. Bien, bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Voy a comenzar yo. Me voy a poner el cronómetro para no pasarme, para que tengamos justo el tiempo. Bueno, nosotros nos toca el tema de la solidaridad, que bueno, va de la mano con lo que estaba hablando Eduardo recién, ¿no? Entonces, me parecía pertinente empezar como un pequeño resumen breve del término solidaridad, que etimológicamente viene de la raíz latina de procedencia francesa, y el significado original se asocia con algo sólido, con algo compacto, entero. Y en sus orígenes se utilizaba con dos significados. Uno, en el campo de la construcción. O sea, se daba cuenta a los materiales, tenían que tener esta consistencia, esta solidez para poder integrar una construcción. Pero también se usaba en el campo jurídico, o sea, esta diversidad de semántica, ¿no? Tenía que ver con las obligaciones contraídas, que se llamaba insolidum, es decir, agrupadas o fusionadas. Así que la palabra solidaridad comienza a usarse en Francia en el siglo XVIII, y empieza a sustituirse por el concepto cristiano de caridad, ¿no? O sea, digamos que a nivel laico se hablaba de solidaridad y cristiano de caridad, pero recién se empieza a universalizar o a fusionar en el siglo XIX a la traducción de distintos idiomas en Europa, y entonces, bueno, Augusto Comte es quien como que fusiona estos dos términos, ¿no? Y parece curioso porque desde el origen la palabra presentó esas diversas interpretaciones y significados. Según el autor Imanol Zubero, que es un sociólogo español, dice que plantea como dos grandes mojones en la construcción del sentido moderno de la palabra. Por un lado, la solidaridad obrera, surgida de la Revolución Industrial, y por otro, la asociada con el desarrollo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, el modelo de bienestar generado por el Estado en Europa Occidental. Así que esta última también nos tocó a nosotros en Uruguay, ya que fue implementada de manera avanzada también para su época. Le llamamos en Uruguay el modelo ballista, que implementó este estado de bienestar. Así que esta palabra, que es tan rica, pero que ha tenido tanta diversidad para irse fusionando y modificando su contenido, tiene su origen en el desarrollo del significado que parece en este momento irse desvalorizando, ¿no? Es decir, por un lado, a veces se usa hasta casi comercialmente. Luis Aranguren, que es un doctor en filosofía y también doctor en teología, español también, ha trabajado mucho sobre este concepto, ¿no? Sobre cómo se ha ido devalorizando. Y entonces él pone 4 ejemplos. Él trabajó bastante sobre este término y dice que hay como distintos modelos de solidaridad. Yo los voy a mencionar y me voy a concentrar en uno solo. Dice que hay un modelo que es como de espectáculo, en donde
en realidad se hace un show en donde el beneficiario queda invisibilizado totalmente y las personas quedan atrapadas en ese show, tanto sea por medios de difusión masiva, de comunicación, o por espectáculos en sí, ¿no? Después dice que hay modelos de campaña que son muy usados, que son efectivos, muy efectivos, pero que tienen como contrapartida que es algo puntual, es simplemente una acción que se mueve desde la emocionalidad, decía él, ¿no? Un momento puntual que me muevo y colaboro. Luego está el modelo de cooperación, que allí es donde ubica, por ejemplo, el voluntariado, que dice que recién allí se da un encuentro interpersonal, pero que corre ese riesgo, digamos, todos tienen algún riesgo, el riesgo de que la persona se encuentre con una fragilidad muy importante y se vea atrapada en esta necesidad de que externamente alguien la esté todo el tiempo estimulando, ¿no? O acompañando o apoyando. Y por último dice, se da el modelo del encuentro, que para él es como el más completo, en donde hay un camino de ida y vuelta, en donde hay dos personas que se encuentran, y ese término, encuentro, es el modelo de solidaridad que configura un cambio en el modelo de vida de las dos personas. Es decir, no solamente el que está frágil es el que va a encontrarse y empezar a descubrirse en diálogo y en vínculo con otros, sino también el que está del otro lado. Dice que se trata de vivir la solidaridad como un estilo de ser con el otro, ¿no? Separado con guión, o sea, en ese encuentro es cuando yo puedo atender, escuchar la necesidad del otro, ser receptivo a lo que el otro me plantea, entender su situación. Él dice, nunca ponerme en el lugar del otro porque es imposible experimentar, bueno, parte de lo que Eduardo describía muy bien, no voy a entrar en eso, pero describir todas las dolencias que ha tenido en ese tránsito esta persona que necesita de la solidaridad. Entonces habla de que implica la necesidad de una conversión personal hacia la fragilidad. Y empieza a utilizar este término que también lo va a retomar el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Por eso me parecía interesante ver estas conexiones, ¿no? Permite descubrir el rostro de un ser humano que sufre, y en él descubrir también una relación que me implica y me compromete. Es decir, no solamente es un acto emocional o de empatía, que al ver ese rostro, bueno, me conmuevo y hago algo, sino que también me implica y me compromete, me empiezo a vincular de un modo personal. Algo de lo que dicen las personas es que se vuelven invisibles, ¿no? Todas las personas en fragilidad, en necesidad, siempre denotan lo mismo, me vuelvo invisible, las personas pasan al lado mío y no me ven. Entonces, lo que dice Aranguren, y también lo va a retomar Francisco, este modelo de encuentro supera la mirada limitada de la lástima, de incorporar a ese sentimiento el análisis de las causas y los contextos de esta situación de injusticia, poder ver, visualizar, digamos, perdón, la injusticia que se está generando allí, y no solamente moverme desde lo afectivo. Según Aranguren, también los dos rasgos más característicos de este modelo del encuentro es que la solidaridad surge de la experiencia de encontrarse con el mundo del dolor y no quedarse indiferente. Porque muchas veces lo que puede pasar es que el mundo del dolor me paralice, me deje, bueno, puedo quedar indiferente porque no es mi causa, no me interesa, no es alguien que yo conozco, no tiene nada que ver conmigo, o que simplemente me quede paralizado, me supere esa situación, ¿no? Como decía, bueno, son muchos los que hoy necesitan de esta solidaridad. Entonces dice, bueno, hay que iniciar un proceso pedagógico, que también lo va a retomar Francisco, para poder ir comprendiendo y incorporando de alguna manera esta solidaridad que se concibe como un principio ético de la persona, capaz de provocar cambios en la manera de pensar y de vivir, capaces de alterar el propio proyecto de vida personal. Esto parece como muy desafiante, pero ahora vamos a ver brevemente en un texto bíblico, que, bueno, emblemático y que todos conocemos y que el Papa también lo usa, en donde realmente sucede eso. El proyecto de vida de una persona se ve como
suspendido, detenido en un momento por este encuentro del otro. Y es en ese encuentro que se enriquece y se modifican las dos vidas. En la medida en que se adquiere ese valor significativo, se cambia también la escala de valores de las personas, ¿no? Es decir, cuando yo veo el rostro del otro, el otro es una persona para mí, el otro, me involucro con un otro, pero que esa otredad ahora tiene un significado, ahora es un alguien para mí, ahora tiene un nombre, ahí cambia todo. Entonces, él habla de la experiencia de la fragilidad. Creo que este es un término que tenemos que tenerlo como muy presente. Hacernos solidarios como sociedad requiere la búsqueda sincera primero de la justicia, ¿no? No simplemente es un discurso, sino que es irnos convenciendo todos de que todos necesitamos de todos en este camino de hacernos personas y de humanizarnos. Es decir, no es verdad que yo no necesite nada de nadie. Él habla de que por lo menos todos necesitamos entre 30 y 40 personas, que es lo que llamamos la red social, la contención social que tenemos todos, para podernos sostener e irnos humanizando, ¿no? Todos necesitamos a veces una mano de un amigo, de un compañero de trabajo, de lo que sea, ¿no? O de alguien en la calle que me ayude a ver cuál es la calle, hacia dónde voy. Es decir, él habla desde lo más pequeño, desde el acto más pequeño solidario, hasta el que involucre un proyecto, a que cambie algo de mi proyecto de vida. Y entonces dice que en esencia todos somos hijos de un mismo padre y madre, hechos a esa imagen y semejanza, o sea, estamos todos llamados a una vida en abundancia, en dignidad, y este convencimiento tiene que mover al discernimiento, no solo personal, sino también comunitario. Es decir, lo que él dice es armar redes solidarias. Yo solo contra el mundo, es muy difícil esta frase de, bueno, vamos a salvar a todos los que me necesitan, bueno, no, esta cosa voluntariosa o de heroínas o héroes no es posible, sino formando redes de solidaridad. Entonces, Emmanuel Levinas, en su libro Ensayo para pensar en el otro, habla de un término también me parece importante, la hospitalidad, que según él dice es la más difícil de vivir, porque nos implica en concesiones que generan una transformación en cada uno de nosotros. O sea, dejo entrar a mi vida, a esa persona que es diferente a mí, la acepto, aunque me cueste, porque me obliga a cuestionar mis propios valores, me obliga a sentir a veces su propio sufrimiento, y eso es lo que cambia en mí algo, ¿no? Es decir, eso es lo que se toma como una diferencia, y que soy capaz de transformarme a través del otro. Es decir, parece como mágico esto de que cuando yo me encuentro con alguien que me necesita, la mirada que el otro me devuelve, la generosidad, el sentirse agradecido porque alguien lo reconoce como persona, me genera en mí un cambio. Ese camino de ida y vuelta es lo que el propio Papa Francisco va a enfatizar. Entonces, lo que utiliza el Papa Francisco, y es emblemático, es la parábola del buen samaritano. Yo no la voy a describir toda, sino que me voy a detener en las actitudes. Vamos a mirar solo las actitudes de lo que plantea la parábola. Y primera actitud, hay una parálisis o una indiferencia, si se quiere, frente a este desconocido que está tirado en el camino, está herido, medio muerto, y los que pasan dicen, bueno, no es mi causa, no sé quién sos, no sos de mi pueblo, no sos de los míos, indiferencia, ¿no? Hay un hombre tirado en el camino, asaltado, malherido. Pasa un sacerdote, desvía su camino y pasa de largo, pasa un levita, desvía su camino y pasa de largo. Segunda actitud, conmoverse desde las entrañas. Generar empatía, tomar acción sin medir el esfuerzo que eso implique, cambiar mi proyecto. Eso es lo que hace alguien que pasa, que es un diferente. El samaritano era alguien diferente a los que estaban pasando, ¿no? Este es el que viene como a hacer un cambio radical. Y dice que se encuentra con este herido en el camino, y ¿qué hace? Detiene su camino, se conmueve desde las entrañas, lo pone al centro de sus prioridades, o sea, detiene su tiempo, posterga sus planes, su tarea y su tiempo, y se pone al servicio del otro. ¿Qué es lo que hace?
lo toma en sus brazos, tiene contacto personal con él, le limpia las heridas, las venda, muy bien, y lo sube al caballo. Muy bien, y busca un hospedaje para él. Tercera actitud, le encomienda un posadero. Es decir, no se apropia de la persona ni de la situación, no se atribuye la salvación de ese necesitado, no es un salvador que viene a cambiarle la vida al otro, sino que, dice, lo cuida, pero al día siguiente hace que otros se involucren, que otras personas entren en esta situación de recuperación de este herido, que otros sigan el proceso de alimentarlo, fortalecerlo, y deja un pago para ese cuidado. Y la cuarta actitud, vuelve. Se va, hace lo que tenía que hacer y vuelve para saber cómo algo de él, para saber cómo fue su recuperación. Es decir, se crea un vínculo personal con el herido. Ahora tiene también nombre para él, tiene una historia personal, y si no alcanzó el dinero, él va a pagar lo que hace falta a la vuelta. Es decir, genera lo que llamamos la compasión. Creo que la fusión entre fragilidad y hospitalidad podemos concentrarla nosotros en el sentido de la compasión, es decir, estar junto al que sufre y sentir el dolor del otro. Esto es lo que hace toda la diferencia. Se vuelve prójimo, eso es lo que plantea Jesús, y se involucra en su recuperación, en ese encuentro que le devuelve la dignidad al que estaba tirado, desconsolado, desprotegido, porque lo vuelve a poner en la mira, lo vuelve a restaurar, recupera su autoestima y su autonomía, esta persona vuelve a ponerse de pie, y esta es la propuesta que nos hace Jesús en ese texto. Entonces, en el capítulo 3 de la Fratelli Tutti, justamente las políticas que impulsan la solidaridad, va a mencionar algunos de estos aspectos el Papa Francisco. Los numerales son del 114 al 117, voy a hacerlos, digamos, muy brevemente, pero quiero destacar algunas cosas. Por ejemplo, algo de lo que ya dije, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. Es decir, allí empieza también este cambio, en los que tienen esa capacidad de formar desde pequeño este nuevo concepto de involucrarme con el otro, que el otro no sea mi adversario, que el otro no venga a quitarme algo, que el otro no venga a invadirme, sino, él dice, bueno, en primer lugar me dirijo a las familias, como esa misión educativa primaria, imprescindible, y luego a los educadores y formadores, en la escuela o en diferentes centros asociados a la infancia y a la juventud. Es decir, tomar conciencia de su responsabilidad, de que tienen que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Es decir, en la solidaridad se fusiona todo, es decir, el sentido de la libertad, el sentido de recíproco de solidaridad que se transmite desde la más tierna infancia, dice el Papa. Luego habla del mundo de la cultura y de los medios de comunicación. Y también dice que hay una gran responsabilidad en este campo de educar y formar, y no generar este tipo de mirada invasiva, ¿no? Como decía Eduardo, estados que temen por esta llegada de migrantes, por ejemplo, y que luego los toman como si fueran delincuentes, o los proponen como una amenaza social, ¿no? También habla el Papa en el numeral 115 de sabernos responsables de la fragilidad de los demás. Nuevamente, esta conjunción de términos. Esa fragilidad busca un destino común. La solidaridad expresa concretamente el servicio. ¿Qué quiere decir? Cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles, cuidar de sus familias, de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Es decir, no estoy cuidando solamente a este extraño que llega a mi vida porque lo encontré en la calle o porque es un migrante. También estoy revalorizando y fortaleciendo a mi familia, a mi sociedad y a mi pueblo. Es decir, me vuelvo una red de solidaridad en donde todos crecemos, todos nos formamos. Aranguren también habla de, algo que quería decir, yo trabajo desde hace 15 años en Cáritas, y también cómo fuimos superando
un término que venía históricamente como del asistencialismo, ¿no? Es decir, bueno, ver la fragilidad del otro y tratar de ayudar y de reparar esa fragilidad, y fuimos como superando esto de que siempre alguien esté necesitando de mí, para ir tendiendo puentes, decíamos nosotros, construyendo puentes, es decir, gestando la autonomía y la fortaleza en el otro para encontrar recursos estatales, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad civil, de la ciudadanía, enfatizando justamente algunas características, como cuáles, que es un principio ético, lo dice el Papa, ¿no? La virtud y la capacidad de atravesar la vida y el propio ser en el mundo y darme cuenta que no puedo vivir individual, que tengo el simple gesto de transformar un estilo de vida es construir vínculos diferentes. La solidaridad transformadora, esto mismo que estoy diciendo, cambiar los modelos que establecen las relaciones sociales, ya no ver enemigos caminando por la calle, sino hermanos que necesitan o que yo necesito de ellos, también tienen sus saberes, es decir, siempre vemos la fragilidad y no vemos su fortaleza, también las tienen. Que la solidaridad, dice, es radical. ¿Por qué? Porque es intransigente, no, porque tiene una dimensión en las propias raíces que generan la injusticia. Entonces hay que superar esa noción de que es un gesto paliativo o es una ayuda, cambiar esa palabra ante el sufrimiento y proponer concepción activa, crítica y comprometida. La solidaridad es universal, lo decía también Eduardo, no es solamente en nuestra región, es un efecto global en donde la solidaridad implica procesos de universalización de búsquedas y reclamos, es decir, es todos los estados expulsando a sus propios habitantes y, bueno, sentirnos corresponsables en el mundo de convivir y ser solidarios. Una solidaridad es integral, ¿qué quiere decir? Que no separa a las personas según sus características, sus limitaciones, sino que reconoce la plenitud del ser. Ya terminó, Miguel. También dice que es utópica, es decir, que nunca llegamos a la plenitud, a completar, sino que siempre se basa en el deseo y en el sueño de que otro mundo es posible, palabras del Papa Francisco también, que la solidaridad siempre está orientada a los débiles. Es decir, esto de, nosotros aquí en Uruguay tenemos, nuestro presidente ha usado mucho el concepto de los maya oro, o sea, estimular a los que van adelante para que esos impulsen a los que van atrás, y el Papa dice, no, es que la solidaridad siempre está orientada a la fragilidad y al débil, es decir, es todo lo contrario, es estimular y contener a alguien que no llega a los niveles mínimos de una humanización, que necesita de todo para poder sentirse persona, ser humano. En el numeral 116 dice que practicar la solidaridad existe y es especialmente entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado ese término, como que los pobres están invisibilizados, los tenemos en los márgenes, no los queremos ver. Es decir, entonces es pensar y actuar en términos de comunidad, de priorizar la vida sobre las apropiaciones de los bienes, es decir, es mucho más importante la persona que las cosas, los bienes materiales, y esta desigualdad, dice, luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra, de vivienda y la negación de los derechos sociales y laborales. Bueno, lo voy a dejar por allí, voy a cerrar simplemente con este énfasis que hace el Papa en el numeral 117 de cuidar la casa común, que en realidad habla de es como la mínima conciencia universal y la preocupación por el cuidado mutuo. O sea, que no es solamente de las personas, sino que de todo el ambiente, del planeta en general, y dice que lo maravilloso del ser humano es esta capacidad de tener una actitud que reconoce los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de mi frontera. Es decir, poder superar estas fronteras que hablaba Eduardo todo el tiempo, y que el ser humano tiene esa capacidad amorosa de volverse uno con el otro, ser con los otros. Muchas gracias. Te dejo la palabra, Miguel. Bueno, buenos días para todos. Yo voy a seguir donde Sandra terminó. Es decir, vamos a unir las dos cosas.
Ella hablaba del tema de la solidaridad, del tema del buen samaritano, que está específicamente y muy bien tratado en la encíclica. Y yo voy a arrancar por lo siguiente. La encíclica tiene varias particularidades, varias cosas que llaman la atención. Por lo menos a mí me llamó la atención. La primera, empieza hablando de San Francisco de Asís, ¿no? Fratelli tutti, todos hermanos. Perfecto. De San Francisco de Asís habla en los 4 primeros párrafos o parágrafos de la encíclica, 4, de 280 y pico. Después no habla más de San Francisco de Asís en toda la encíclica. Hasta el final, que si no me equivoco, como no quiero equivocarme, es el numeral 286, en donde menciona entre las personas que influyeron en esta encíclica a San Francisco de Asís. Y nada más. En el numeral segundo de la encíclica, al final, tiene un parrafito que dice lo siguiente. San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar, del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Punto y seguido. Sembró paz por todas partes. Caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Punto. Es un impresionante resumen de todo lo que el Papa va a decir después en toda la encíclica. Entonces, Sandra hablaba de la parábola del buen samaritano, para ver cómo enfocamos el tema de la solidaridad. La parábola del buen samaritano está basada en una persona que sufre en una ruta porque vinieron los ladrones, lo robaron, lo hirieron y lo dejaron al borde del camino. Pero la parábola empieza diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Un hombre, es decir, ese que estaba tirado al borde del camino era un ser humano reconocido como tal. Dentro de la escala social era un hombre que tiene una necesidad. El Papa acá habla de los descartados. Entonces yo me permito hacer referencia, aunque no está, pero sí está en esta frase, a otro ejemplo de otro encuentro que tuvo lugar San Francisco de Asís y el leproso. El leproso, en la Edad Media, era un absoluto descartado. No formaba parte de la estructura social, ni siquiera en el último nivel. Estaba afuera. Por motivo de salud, para no contagiarse, quedaba afuera. Particularmente, San Francisco de Asís le tenía, vamos a usar la palabra que él usa, asco al leproso. Y un día, en el año 1205, iba cabalgando y se encuentra con un leproso. Primero, la reacción. No, yo con esto no me meto. Después empezó a pensar y dijo, no, es alguien que está necesitando algo mío. Se bajó del caballo, lo miró, dio vuelta a la cara, lo dice así, dio vuelta a la cara del asco que le dio, lo abrazó y le dio un beso. Después, todo es el principio o el primer hecho o encuentro del cual San Francisco habla como principio de su conversión. Después, cuando ya tiene la estructura, es decir, la orden de los frailes menores y la de las clarisas ya más o menos armada,
uno de los primeros, las primeras actividades que tiene es cuidar a los leprosos. Es decir, vuelve al tema de los leprosos. ¿Mm? Y cuando termina su vida en el testamento, en donde pone los hitos más importantes de su vida, el primero que menciona es este encuentro con el leproso. Como diciendo, el Señor me dio la posibilidad de encontrarme con el leproso en estas condiciones, y yo hice esto y terminé haciendo esto otro. El Papa vive hablando de los descartados, de las cartas, de los naipes que se descartan, que no sirven para nada. Me pareció que era importante traerlo acá a colación, para ver un poco lo que estaba hablando Sandra de los distintos niveles de las personas que están necesitadas. Hay personas que están necesitadas y con una ayuda, por más chica que sea, salen de esa situación. Hay otros que demoran más, hay otros que no salen nunca. Hay otros que ni siquiera los veo, no forman parte de la sociedad. Y a todos esos, hay que tratar de, primero, ponerse en el lugar del otro, segundo, ver qué es lo que necesita, y tercero, hacerlo. Bueno, a mí me toca ahora hablar del capítulo 4, Sandra habló del capítulo 3, yo hablo del capítulo 4, que habla de un corazón abierto al mundo entero. Primero, lo único que voy a decir es un minuto sobre los migrantes, porque lo primero que habla este capítulo es de los migrantes, y ya estamos hablando de los migrantes, seguimos hablando de los migrantes. Nosotros, Sandra y yo, vivimos en el Uruguay. El Uruguay es un país que durante muchísimo tiempo hubo un montón impresionante de gente que emigró. Se fue por distintos motivos, por motivo económico, por motivo político. Se tuvo que ir. Cuando en la década del 70 muchísimos uruguayos se fueron, con una mano atrás y otra adelante, uno de los países que más los recibió y los acogió y les dio un lugar, al punto que la mayoría de esos no volvieron a Uruguay, siguen viviendo ahí, fue Venezuela. Otro país fue México y el otro fue España. Nosotros ahora tenemos desde hace un par de años la famosa migración de los 5 millones de venezolanos, un montón de venezolanos que vinieron al Uruguay. Yo puedo decir, para decirlo suavemente, que la acogida que tuvo el Uruguay para esos venezolanos no fue ni remotamente la que los venezolanos tuvieron para el Uruguay, para los uruguayos que se fueron. Ahí tenemos un problema, que de repente después en la parte de la puesta en común podemos hablar de este tipo de cosas, de los dos lados, ¿no? Del que tiene necesidad y del que tendría que hacer algo y a veces lo que hace es complicar más la situación. No digo más nada de los migrantes. El otro tema que me pidieron de que hablara era construir la confianza, la importancia de los acuerdos. Entonces, yo lo primero que hice, casi siempre hago lo mismo cuando tengo que hablar de algo, pongo exactamente el título en el tío Google, en internet, a ver qué me sale. Acá me salió un decálogo que creo, no estoy seguro, pero creo que es colombiano de origen. Y que está para la importancia de los acuerdos. Entonces dice, ¿cómo me puedo poner de acuerdo
con el que está en situación de necesidad para tratarlo con solidaridad. Y está muy interesante. El primer punto dice, respete la vida en todas sus formas. Lo primero, respetar la dignidad de la vida humana, en la forma en que esté la vida humana. Segundo, yo creo que es lo más difícil de todo, piense bien de los demás. ¿Mm? ¿Cómo cuesta pensar bien de los demás? Tercero, transforme el lenguaje de la guerra en otro lenguaje. ¿Mm? No es un enemigo el otro. ¿Mm? Cuarto, reconozca por qué existen y para qué sirven las normas de convivencia. Quinto, establezca con su familia, compañeros de estudio o trabajo o amigos acuerdos claros, libres, voluntarios y sinceros. Claro, libre, voluntario, sincero. Ante una situación de conflicto, propóngase conocer y entender las motivaciones y los intereses del otro. 7. Practique la empatía. Este séptimo y el sexto para mí es lo mismo, pero bueno, lo dividieron en dos para que le diera 10 al final. Octavo, reconozca y respete la diversidad en todas sus dimensiones. Qué difícil ese. Noveno, sea tolerante ante las diferencias. Y el último, participe activamente en distintos escenarios comunitarios y sociales. Es un lindo, una linda forma de tener en cuenta algunos puntos para empezar a aterrizar el tema de la solidaridad. Sí, la empatía es un reto para el cristiano, sí, claro que sí. La empatía, que me está diciendo acá por el chat, el reconocimiento de las diferencias, el cambiar el lenguaje, el pensar en el otro, todo el cambio, que es lo que San Francisco de Asís hizo, que es lo que el Papa está diciendo en la encíclica, y que es lo que nosotros tendríamos que hacer. Otro punto. Construir la justicia social o la solidaridad social. Otra vez me metí en internet. Y lo que sale es esto, 7 ejemplos de solidaridad en la vida diaria. Entonces dice, si tú quieres ser solidario, dona sangre, acoge a los animales, da de comer a una persona sin hogar, dona ropa, juguetes o medicamentos. Si sabrá Sandra de todas estas cosas. Ayuda a las personas ancianas. Hazte socio o socia de una ONG o haz una donación. Algo, haz algo. Y la última, apúntate en un voluntariado. No está mal. Para la parte de la puesta en común habría que poner algunas otras cosas acá, me parece. Pero no está mal para empezar esto. El otro punto, porque tampoco tengo tanto tiempo, es el de lo particular y lo universal. Perdón. Antes. Cuando el Papa habla de la solidaridad, en el número 139, en el número 140, le da una característica específica a esta solidaridad, que dice que tiene que o debe ser gratuita. Gratuita. Propongo después para lo que venga de la puesta en común, hay actitudes, yo no voy a hablar de personas, pero hay actitudes, una serie de actitudes de personas que, sobre texto de solidaridad, en realidad lo que están haciendo es viendo qué me puede dar el otro a mí para que yo le dé algo a él. Y, a su vez, de acuerdo con el nivel en que esté en sus relaciones sociales, con los que están por encima de él es extremadamente solidario, y con los que están por debajo de él es extremadamente insolidario.
A esto hace referencia el Papa en la encíclica, en el número 140, que dice: quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda aún a los que no son fieles y hace salir el sol sobre los malos y los buenos. Un puntito para ver, una especie de revisar las actitudes que tenemos nosotros en este tema. Y ahora sí, a lo local y a lo universal. Esta es otra gran sorpresa que yo tuve con la encíclica. El Papa habla de lo local y de lo universal, y de la vinculación entre lo local y lo universal. Y yo dije, qué raro. Yo leí hace mucho un libro de, por algo, perdón, una digresión. Por algo yo dije en la presentación que yo era abogado, ¿tá? Y profesor universitario. Hace muchos años yo leí un libro del más brillante jurista que tuvo el Uruguay, que es Eduardo J. Couture, profesor de Derecho Procesal conocido en el mundo entero. Ese libro es de 1953 y se llama La comarca y el mundo. Y el enfoque que tiene un libro y esta encíclica es exactamente el mismo. Yo no sé si el Papa lo leyó alguna vez, o alguien se lo comentó, por ejemplo, Métol Ferré, por ejemplo, algún otro, ¿ah? Pero el enfoque es el mismo, es decir, mirando a lo universal, reflejándolo en lo particular, en lo local, y a su vez potenciando lo local con lo universal y lo universal con lo local. Era aquello de pinta tu comarca y estarás pintando el mundo. Porque el ser humano, a pesar de todo, tiene bases comunes y en todas partes es básicamente igual. El nombre del autor, me piden acá, es Eduardo J. Couture. Y bueno, y se hace todo un desarrollo sobre esto que yo no voy a entrar ahora porque no tengo tiempo. El Papa termina diciendo: el enfoque en definitiva reclama la aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. Es aquello que nadie se salva solo por sí mismo. Ningún pueblo tampoco se salva solo por sí mismo. Los otros pueblos son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. La conciencia del límite de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve clave. Conciencia del límite de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve clave desde la que soñar y elaborar un proyecto común, porque el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera. Para terminar, ya estoy en el tiempo, simplemente hacer una referencia a que mañana es la Jornada Mundial de los Pobres, la Jornada Universal de los Pobres. Sería bueno pensar algo de todas estas cosas que estuvimos hablando y ver cuáles son nuestras actitudes frente al pobre, que hoy es el descartado. Bueno, ahora viene la parte más importante, que es la del intercambio entre todos, mucho más importante de lo que yo pude haber dicho o no. Así que les agradezco mucho y espero los comentarios de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, tanto a María Sandra Olivera y a Miguel González, por esta exposición muy, muy importante de la solidaridad
nos han acompañado ciertamente dándonos unos conceptos muy importantes y también como comentarios a la encíclica Fratelli Tutti. Muy agradecido a ambos. Muy bien. En estos momentos tenemos todavía unos minutos, probablemente hasta las 11:10 o un poquito más, ya nos dirá Roxana, ya porque hemos empezado 9:20. Entonces, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Les voy a pedir muchísimo a Eduardo que me ayude en este del chat porque tuve que hacer una urgencia de cambio de equipo. Y a la vez también voy a ir leyendo para quienes preguntan a María, Sandra y a Miguel. Entonces vamos a darle la palabra a Eduardo, si también deseas complementar algo respecto a tu exposición y lo que has ido leyendo en el chat. Eduardo, entonces te doy la palabra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a Cedidosk, porque excelente participación. Creo que complementamos dentro de todo el contexto la jornada en el proceso de lo que es los migrantes. Yo creo que veía los comentarios y realmente creo que tenemos mucho contenido, mucha participación. Me alegra mucho. Veía ahí los comentarios. Buenos días, con todos, dice que gusto volvernos a encontrar. La semana, bueno, aquí hablamos de él, creo que hubo una retroalimentación para que pudieran buscar en la plataforma, los que no lograron ver todas las ponencias, tanto las del sábado anterior como las de inicio, porque creo que hubo un cambio de horario y se perdió ahí un poco de eso. Me gustaba lo que decían aquí de Nicaragua, además de la crisis alimentaria, está la violencia de derechos humanos por parte del gobierno. Esto nosotros como hondureños que estamos vecinos, toda esta realidad la vemos, además de la persecución que ha sido impresionante y lo que se hablaba también en la parte de los migrantes, el crecimiento de los que buscan asilo por la situación de Nicaragua. La verdad que ahora yo creo que es bien complicado hablar de unas democracias de izquierda, derecha, centro, la mayoría buscan perpetuarse en gobiernos, ¿verdad? Y lo digo básicamente desde mi país. Gypsy Gabriela, en Honduras existen organizaciones que ayudan a la niñez, hay familias completas que migran, niños que están recibiendo sus clases en la ruta migratoria por medio de aplicaciones. Este es también otro caso que se da, que muchos se van, pero siguen conectados con sus escuelas de lugar común ahora por las aplicaciones, por los medios, la desprotección de los estados que expulsan a sus habitantes y luego los otros, nos dice María Sandra Oliveira, y luego a otros estados que no reciben ni dan protección. ¿Cómo lograr estos derechos desde los países receptores? ¿Cómo romper esta imagen de invasión de los migrantes y pasar a la recepción? Creo que la misma María Sandra nos dio la respuesta a hablar de la solidaridad. Miguel lo terminó de completar cuando hace el esbozo y el ejemplo de lo que fueron los años 70 con las migraciones también forzadas de muchos países de Latinoamérica. Venezuela ahora cambiando ahora de ser escenario de receptor. Yo lo creo que en Perú hace un par de años con Juan hacíamos esta exposición, como Perú, como Venezuela recibió a muchos colombianos, peruanos, de muchos países y luego le tocó viceversa y ha sido difícil para Venezuela. Yo creo que lo más importante es, ya hablamos de la solidaridad, es muy importante que nuestros gobiernos como tal se sienten a ver la subsidiariedad, porque creo que dentro del camino todavía hay muchas personas solidarias que quieren apoyar a todas estas personas que salen de sus países, como lo bien lo marcaba cada uno de ustedes, Miguel y María, con una mano por delante y otra por detrás, sin nada, absolutamente sin nada. Creo que es importante este punto de reunión entre los gobernantes, medir la subsidiariedad, crear nuevas políticas que apoyen a los migrantes, no que los conviertan o que los minimicen, como bien lo decía María, en este contexto de vandalizarlos, porque al final lo que se crean en las publicidades, las redes sociales ahora son fabulosas para provocar este tipo de destrucciones. Una pequeña globo sonda que envíen de que viene una masa de gente queriéndose adueñar de la frontera y le aseguro que el pueblo sale a destruir a esta gente sin ver la realidad,
que lo que quieren nada más es pasar. Había muchos carteles de mucha gente al querer pasar una frontera, decía, solo déjennos pasar, queremos llegar a tal lado, por el mismo temor a que iban a ser atacados, vandalizados y destruidos. Honduras, El Salvador, Guatemala. Aquí tenemos, creo que Claudia, que hizo un comentario también, donde hablaba de la corrupción en Guatemala. Creo que la corrupción nos está destruyendo nuestros países. El cono norte está siendo increíblemente abatido. Antes hablábamos de un Romero, de un Gerardi, que eran los que sufrían en carne viva toda esta realidad del pueblo. Ahora el pueblo en sí, a veces nos cuesta tener una voz que hable, porque también es callada la voz hasta de la iglesia. Las conferencias episcopales ahora no pueden dar comentarios. Creo que hace un par de meses nos reuníamos un poco con el cardenal Maradiaga, con el cardenal de Guatemala, y se hacían estos comentarios, donde ahora las conferencias episcopales le dicen, hey, usted a su iglesia y no se meta en esto. Están tratando de prohibir hasta esto. Yo creo que es importante, la corrupción debe ser atacada desde lo más mínimo. Nosotros como familia también debemos de apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para que ellos también tengan una transmisión de fe en cuanto a lo que es los principios y valores y la difusión y la transmisión, como decía Benedetti la semana pasada, de la difusión. Somos obligados a difundir la doctrina social de la iglesia. Así que no podemos pensar de que este tema de hoy se desencadena o se desaleja del anterior. Todo va concatenado, como bien lo decía Roxana la semana pasada al final. O sea que tenemos que ir hilvanando ideas también como país, como persona, como gobierno. Decía allí, muchos migrantes, Gabriela Ramos, muchos migrantes sufren accidentes en la ruta y retornan con discapacidad. En nuestro país eso lo vivimos a diario. Los que vienen discapacitados ya es un nuevo proceso, ocupan un psicólogo. Y lo más triste, que también más adelante alguien lo mencionaba, la escucha al migrante. El migrante apenas se siente bien, quiere volverse a ir. El migrante, los centros de escucha aquí en Ocotepec, entre Honduras y Guatemala, tenemos un centro de escucha fundado por las hermanas escalabrinianas, y la condición de ellos termina siendo terrible porque nadie los quiere contratar. Bueno, es complicado la inserción de estas personas que vienen ya con estas situaciones. Además vienen más pobres, lo que hablábamos de la situación de deuda. Esta crisis, dice, los migrantes temen ayudarse entre ellos por miedo a contagiarse, lo que hablábamos de la pandemia. Desde Uruguay, muchísimas gracias por muy interesante, muy buena la exposición, muchas gracias. Buena exposición, buena exposición. Una maravillosa exposición, bastante realista, y busquemos la forma de apoyar y ser solidarios. Yo creo que cada uno, todos pertenecemos a una realidad de una parroquia, de una iglesia. Yo creo que estamos llamados cada uno a buscar la forma de cómo nuestra parroquia, estamos nosotros en una red, quiera o no, el CELAN, el Cevitepal, la red LAPSI, somos redes. La idea es que cada uno de nosotros seamos ese nodo de apoyo en cada una de estas situaciones, poder compartir todas estas realidades. Esa es la idea de todo esto, ¿verdad? Que podamos verdaderamente encontrarnos con todo esto. Y los centros de escucha son muy necesarios en cada país. Escuchar al migrante, buscar una solución. El migrante, siempre que hablamos con él, nos va a decir, pero en cuanto pueda me vuelvo a ir. Aunque usted le trate de solventar el problema a él, porque el problema que él quiere resolver no es el de él. Él está viendo su núcleo familiar y en lo que empiece a resolverle a todos. Yo creo que básicamente, viendo un poco los comentarios, me alegra que hayamos estado en sintonía, y toda la jornada también fue en sintonía. Juan, yo creo que por acá me quedo. Muy bien. No sé si continuamos. Bien, muchas gracias, Eduardo. Ha sido bastante didáctico tus respuestas a las preguntas que estaban en el chat. Muchas gracias por este apoyo también de tus respuestas. Genial. Yo a la vez quisiera relacionar con lo que han dicho María Sandra y Miguel, justamente con el ejemplo de migrante, ¿no? Y a la vez invitarles a ambos para complementar y responder algunas, bueno, no propiamente preguntas, pero sí comentarios que también están haciendo por el chat. Quisiera citar al Papa Francisco, el número 141, cuando dice que el inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores.
solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. Desde esta frase del Papa Francisco, donde al pobre le tenemos miedo, ¿no? En varios países del mundo, sobre todo, reciben muy bien a los ricos y a los que van a invertir, pero tienen miedo a recibir al pobre. Esto también recuerdo de Adela Cortina, un libro de aporofobia, muy interesante, ciertamente, que nos da a entender esta difícil situación del inmigrante, sobre todo del vulnerable. A partir de esto, ¿qué nos puede decir María Sandra y Miguel? Ambos pueden complementarse y responder desde el punto de vista de la solidaridad. Bueno, sí, yo iba a citar justamente eso, el tener que acuñar un término nuevo, ¿no? Como la aporofobia por Adela Cortina, habla de una realidad social, ¿no? Yo creo que también, lo decía al principio, se ha ido deteriorando cada vez más este concepto de solidaridad. Como estamos en tiempos convulsionados, yo decía por ahí, le ponía a Eduardo, los propios estados son los que expulsan a sus habitantes, no intentan protegerlos, sino, bueno, si no puedo con esto, que se vayan, ¿no? Entonces, ese mismo concepto de que la pobreza es lo que pone en duda o lo que nos da miedo, y no los... Porque a los otros migrantes que tienen dinero no les llamamos migrantes, le decimos empresarios, le decimos, tenemos otros términos para nombrarlos. Sin embargo, a los que vienen pobres se llaman pobres, migrantes, yo qué sé, bueno, excluidos. Es decir, esa ambigüedad que tenemos la sociedad, ¿no? La sociedad toda, para nombrar a estas personas. Y recién decía Eduardo, hasta a la iglesia le cuesta poder tomar acciones, ¿no? Bueno, yo decía, estoy en Cáritas y nos cuesta, el propio Papa dice, la solidaridad no es un discurso, es una acción, pero lo dice para todos, no lo dice solo para los laicos o las religiosas que están en los barrios, lo dice para los obispos, lo dice para todos, para él incluido. Entonces me parece que esa también es otra comprensión. ¿A quién le estamos hablando cuando decimos todos somos una red? Bueno, estamos todos metidos en eso, ¿no? No puede ser que algunos pongan las manos y se mezclen con los pobres, o como quiénes son los leprosos de hoy, como decía Miguel al principio, ¿no? Es decir, hoy tenemos otros rostros de los heridos en el camino, en las distintas ciudades, no sé, las adicciones, o sea, podemos nombrar distintas dificultades en todos los países, y ahí podemos decir, bueno, ahí hay un herido que hay que sostener, que hay que volver a devolverle su autoestima y su visibilidad. Yo quería nombrar, ¿saben qué? En Uruguay, un cura que decidió irse a vivir junto a los pobres, el padre Isidro Alonso, el padre Cacho para todos nosotros, que él, bueno, tenía muchos dichos, pero él, miren, dice esto: la evangelización no existe. Miren esta frase: existe ese hombre que tiene que reconocerse con dignidad a imagen y semejanza, que tiene que llenar su retina con la visión de su destino de plenitud en el amor, la libertad y la verdad. Y existe un cristiano que vive esa visión real, hacia la cual dirige todas sus fuerzas, junto a otros, varones y mujeres, con los cuales van dando al mundo garantías de ese destino. Es decir, la misión hoy de los cristianos, en palabras del padre Cacho, que era un visionario y que decidió meterse en el barro, como decimos nosotros, irse a vivir junto a los pobres, bueno, en una villa, nosotros le llamamos de otra manera, pero para que se comprenda, es este destino de dirigir todas sus fuerzas para que cada uno pueda ver su destino de hijo a imagen y semejanza, de amado, de vivir en libertad y en la verdad. Entonces me parecía que traer al padre Cacho era como poder ponerle palabras. Esto lo dijo hace años y sin embargo tan actual como hoy, esto de dirigir todas nuestras fuerzas para hacer una red, de sentirnos todos hijos amados. Y bueno, yo lo último que quiero decir es esto de construir una solidaridad en donde todos nos encontremos
logrando superar visiones fragmentadas o mutiladas o superficiales, ¿no? Es decir, que la iglesia toda pueda ser un testimonio de vida y no algunas partes, algunos lugares, esto que decimos, ¿no? La iglesia de la Amazonía, la iglesia de los pobres. Bueno, no, todos somos iglesia. Entonces, bueno, poder superar esa fragmentación y vivir todos proclamando esta esperanza de sentirnos hermanos. Hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, María Sandra. Estamos un poco en el tiempo. Gracias. Muy bien. Juan. Sí, Susana. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo nos da, Susana? Porque Bueno, no, el tiempo es las 11. No ya. es que les puedo, no es que se da. Bueno, Rosana me dijo 11 y 10, pero bueno, yo creo que vamos cerrando, ¿no? Susana, como empezamos tan tarde, poder 10 minutos más. Un par de minutitos más. Sí, unos 10 minutos más porque empezamos 10 minutos más tarde. Muy bien, okay. Muchas gracias. No, bien, entonces... no es, créanme, que no es tenacidad o falta, simplemente porque es toda una organización, porque detrás vienen otras cosas. Claro. Muchas gracias, Susana, muy amable. Gracias, Entonces Susana. Seguimos para unos 10 minutos, vamos redondeando y cerrando esta mañana muy interesante de temática de Ecos a Fratelli Tutti. Quisiéramos darle también la palabra a Miguel, pero antes alguien decía como Gloria, por ejemplo en el chat, buenas tardes, muchas gracias a todos por sus enfoques y muy nutritivos, ¿no? Podrían ahondar un poco más en temas de corrupción, desigualdad. De verdad que se puede ahondar más y ampliar, pero ya el tiempo nos está ganando. Por eso yo quisiera darle la palabra a Miguel, teniendo en cuenta que al exponer sobre la solidaridad, y que esto probablemente recoge algunas inquietudes, ¿no? Como nos dice el número 114, que hay que destacar la solidaridad como una virtud moral y actitud social, ¿no? Fruto de la conversión personal. El ser una virtud moral y una actitud social, el Papa lo implica con la educación. ¿Qué podemos decir sobre el tema educativo? La Iglesia tiene las instituciones numerosas de educación a nivel básica, regular y superior. No tenemos mucho impacto en el campo educativo, que no aprendemos a vivir en solidaridad, o es que hay algo, un puente que nos falta unir para vivir realmente la solidaridad. ¿Qué opinas, Miguel? Y bueno, con esto vamos cerrando tu participación también. A ver. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Para hablarlo en unos minutos. Pero bueno, a ver. Yo en lugar de hablar de teorizar, yo lo que voy a contar es la experiencia mía personal. Yo me eduqué en el seminario, se llama Seminario Sagrado Corazón, que es el Colegio de los Jesuitas en Uruguay, en Montevideo. Sí, nos hablaban en la catequesis de la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero, un día, en lugar de tener la clase de catequesis, nos metieron a todos en un ómnibus y nos llevaron a un lugar que era el Cotolengo de Norione. Dijeron, bueno, métanse y vean la realidad que hay ahí. Yo me metí, había una cantidad de chicos con problemas Down, de la misma edad nuestra. Intentamos hablar con los chiquilines y nos pusimos a jugar al fútbol, que era lo normal. Y en determinado momento del partido, me para uno de estos chiquilines. Yo andaba corriendo y se me salió la cadena para afuera de la remera. Y el chiquito me dice, ese que está ahí es Jesús. Era una imagen del Sagrado Corazón. Sí, le digo yo, es Jesús. Agarró mi cadena, le di un beso, que hasta el día de hoy me acuerdo. Y después me dijo, ¿necesitas algo? Él me dijo a mí, ¿necesitas algo? Digo, eso es parte de la educación.
No sé si se hace, si no se sigue haciendo, o si se hace al revés, o cómo se hace. Lo que es fundamental es que se haga. ¿Mm? Porque si no, determinado grupo de muchachos educados católicamente, por hablar de los católicos, pero lo mismo pasa en todos lados, nunca tienen contacto directo con esa realidad. Si no los llevamos y los ponemos en orden. Después, a partir de ahí, de esa experiencia, entonces sí, vamos a hablar de la empatía, de ponerse en el lugar de, etcétera, de todo lo demás. Pero yo creo que por ahí habría que empezar. Vuelvo a lo que empecé, al encuentro de San Francisco con el leproso, al encuentro del estudiante con el que está en situación diferente de la de él. Y a partir de ahí empezar a construir una historia. No sé si quedó claro, pero la idea era esa. Así es. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ciertamente han sido estas 2 horas muy interesantes. Gracias a Eduardo Ramos por el tema de los migrantes, a María Sandra desde Uruguay, a Miguel por estas exposiciones. Hemos cerrado estos 2 temas de hoy día, sábado 13, y creo que Roxana va a tener las palabras de despedida, pero ya invitándolos a que el próximo sábado nos volvamos a reencontrar por 2 temas también muy interesantes que nos va a decir Roxana. Entonces, conmigo también, muchas gracias por este momento, y ha sido un encuentro muy importante desde nuestra red latinoamericana, la red LAPSI y el apoyo de Cevitepac. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo sábado. Roxana, ¿algo más? Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos dejaron mucho para pensar, mucho para reflexionar, sobre todo esta invitación de Miguel pensando en la jornada de mañana, ¿no? Que haya que haber una jornada para los pobres, una jornada mundial para los pobres, nos habla también de que hay que visibilizar este tema como un tema importante y sin lugar a dudas, que hace a nuestra fe. Quiero invitarlos entonces para el sábado próximo, sábado 20, nuestro tercer encuentro, que va a abordar otros 2 temas de Fratelli Tutti. En la primera hora, la ilusión del populismo y el liberalismo, que lo va a asumir el Centro de Promoción Integral de la Persona para una Sociedad Fraterna de México, en la persona de Juanjo Medeiros. Y el segundo tema, el amor político, que lo va a asumir el Núcleo de Doctrina Social de la Iglesia de la PUC de San Pablo, en Brasil. Por lo tanto, la semana que viene vamos a hacer todos los esfuerzos para que además podamos tener traducción simultánea, para que no solamente podamos nosotros entender. La idea era haberla tenido desde el primer día, pero bueno, a veces lo ideal no es lo posible, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que el próximo sábado sí podamos tenerla. Recordarles a los que se fueron sumando a esta conversación, que superamos como la semana pasada las 50 personas, que todos van a tener la grabación, todos los que lo han pedido, y si alguno, por algún error de tomar su número y su mail, no acceden a ella, por favor pedirlo al teléfono, al WhatsApp que figura y al mail que figura en la invitación de Cevitepac. Así que, bueno, nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado, y ojalá que estas reflexiones nos hagan también, nos transformen, nos conviertan y ayuden a otros a convertir. Y para los que decía se fueron sumando, hoy no tuvimos el apoyo de Cristina, de comunicaciones de Cevitepac, porque su mamá está con muchos problemas de salud. Así que bueno, una ocasión también para tenerla en nuestras oraciones. Un abrazo a todos, gracias por compartir. Muchas gracias. Sí, Hasta un muy saludo pronto. grande. Desde el Cevitepac lamentamos la no
posibilidad de acompañamiento de Cristina, que es muy eficaz y muy servicial, pero así tenemos presente a la mamá, como decía Roxana, ¿no? Y también quiero dejarles una pimienta puesta en toda esta charla, que fue muy interesante y que la pude seguir aún con cámara cerrada, es el hecho de que revisemos nuestros diarios, los cotidianos de nuestros países, que permanentemente sacan avisos de pueblos que se venden en Europa, de pueblos que quieren personas que puedan habitarlos. Es la ironía del destino más grande de lo que es la migración. Y creo que nos hemos acostumbrado tanto que uno lee ese tipo de cosas y le parecen normales, ¿no? Pero es solo para dejar picando una pimienta más. Que pasen muy bien y gracias por la charla, por todo lo que se compartió hoy, muy rico. Gracias, Roxana, gracias a todos. Y además, muy buena la participación porque nos hemos mantenido en el número, pero no por el número, sino por la comunidad que se genera, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos.